Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En lo que cae algo, el podcast de los desempleados. Mi nombre es Ken Moonlight y nos conoceremos en este viaje desde que te despiden hasta que encuentras trabajo, o al menos en lo que yo encuentro trabajo. No sé si alguna vez les ha pasado que tienen una importante conversación sobre cómo está el panorama del país, y hablando de política y cosas que debería de hacer el mundo para cambiar la situación. Cuando llega de repente tu cuate el pechugas y dice: "Chales, carnanis, ya no hablen de política. Mejor vamos a hablar de mis huilas". Y te quedas todo extrañado viendo de, pobre güey, ¿qué vamos a hacer? Hay que seguirle la corriente. Pero te das cuenta que tú también eres ese güey, porque te ensalzas en una conversación muy larga e intrascendente sobre cómo quedó el partido del domingo, donde tienes la conversación más filosófica, apasionada y sobre todo más ensalzada y violenta que puedes llegar a tener en un viernes de botana. Si no saben de qué estoy hablando, es el deporte que polariza personas, que polariza bandos y que polariza personas. El fútbol. Pensemos que el fútbol es mucho más que un deporte. Es un fenómeno cultural y social que une a millones de personas en todo el mundo. Su impacto se extiende en diversas áreas, tanto en la cultura, en la sociedad, puesto que con los torneos importantes como la Copa del Mundo, la final de la UEFA Champions League, genera una unidad y sobre todo una gran efervescencia en el momento donde se generan colectivos para ver el partido, dirigirse a los estadios en los casos que se pueden. También este medio de entretenimiento deportivo trata de generar un cambio social, donde se trata de generar la igualdad de género, donde se trata de promover la igualdad de género, a partir de la creación de tanto una liga varonil como una liga femenil, y obviamente tiene sus brechas aún, pero poco a poco, cuando gane ese auge el fútbol femenil, veremos una igualdad sanadera. También algo que es muy importante es la lucha contra el racismo, que impulsado por proyectos sociales y las mismas campañas que FIFA genera para evitar estas situaciones, que no se ha logrado del todo, pero es un avance, es una de las cosas que ayudan mucho a las comunidades. También su influencia se extiende hacia las artes y la cultura popular, puesto que su influencia está en el cine o en la música, en la moda, inspirando tendencias y creando una identidad cultural única. Tengamos en cuenta de que ha habido películas dedicadas al fútbol, ha habido personajes de películas que han sido tomados por futbolistas. También en cuanto a la música, ha habido muy buenas canciones que son himnos de mundiales, como no olvidar, como recordar muchas veces el juego de la vida de Ricky Martin, el Waka Waka de Shakira. Son temas emblemáticos para este tipo de actividades donde se reúnen una gran cantidad de masas. Además, el fútbol también tiene algo importante para
las futuras generaciones, la educación y los valores, puesto que aprenden de trabajo, disciplina, liderazgo, el trabajo en equipo y el desarrollo personal, puesto que hay que aprender a trabajar en equipo para alcanzar metas comunes, pero también hay que trabajar de manera individual para alcanzar tus propias metas y éxito profesional. Es una gran enseñanza que nos deja el fútbol, puesto que transforma a la sociedad y a la cultura. Pero para denotar que este es uno de mis deportes favoritos y así el principal, hablemos de algo muy importante que para mí y para muchos de los que nos están escuchando es un recuerdo valioso, el ídolo de la infancia. A mí me tocó una época de fútbol donde no había tanta tecnología, no había bar, no existía el bar como tal. Era una época muy diferente de fútbol, donde si había un mal arbitraje, pues era un mal arbitraje y se acabó. No había pues la polémica de que el VAR cambió la decisión, de que el VAR no quiso A, B o C. Y me tocó momentos muy especiales para los dos clubes de mis amores. Que uno llegó antes que el otro, uno me tocó más de niño, que fue Cruz Azul. Para mí Cruz Azul en la niñez me tocó un momento muy importante, ese campeonato del 97, donde yo me enamoré de esa camiseta, de esa entrega, de ver a Carlos Hermosillo con la ceja sangrante y ganar el campeonato. Pero como fue el primer evento final que me tocó ver, no fue precisamente Hermosillo como podríamos pensar, mi ídolo de la infancia. Conforme empecé a adentrarme más en el fútbol y empezar a verlo los fines de semana, yo tenía un ídolo muy especial por el cual jugué mucho tiempo como portero. En ese entonces me encantaba ser arquero. Óscar el Conejo Pérez para mí fue ese pilar que cimentó mi gusto por el fútbol, mi amor por el Cruz Azul, puesto que verlo en sus lances, era un arquero chaparrito para los estándares que se tiene de arqueros altos y muy largos, con esos grandes saltos, esas grandes atajadas. Recordar un gol que hace contra Tecos, no me acuerdo en qué año, un gol de cabeza ganándole a los defensas, para mí fue la locura en esos años, el verlo atajarle los penales a Figo en el torneo Teres Herrera. Tampoco me acuerdo en qué año, era muy joven para recordarlo. Él fue ese principal factor, ese principal detonante para mí, para ser ese gran fan de la portería y ese gran fan de Cruz Azul, que a la fecha, después de 20 años, sigo sufriendo partido a partido, final tras final, como no tiene. Pero de la parte nacional, él ha sido, será y seguirá siendo mi ídolo, sobre todo porque fue en una parte muy importante de mi infancia. Pero ahí se conecta en una temporada finales de los 90, mi conocimiento del Real Madrid.
que es el club internacional al cual también banco y soy hincha a morir. Como yo, un gran fan de la portería, hay un que ama esa posición. Me tocó ver al santo de Madrid, Iker Casillas. Iker Casillas para mí fue mi análogo al Conejo Pérez en el Real Madrid y en la selección española, porque igual, gracias a él me volví un gran fan de la selección española. Y ellos dos marcaron una gran etapa para mí. Pero en cuanto a Iker Casillas, que tenía menos oportunidad de verlo, aprovechaba cada vez que podía ver algún partido en cable. Recuerdo lo veíamos en la casa de mi abue, algún partido que me alcancé a ver de esa época de Champions League, cuando ganaron la novena con la goleada de Zidane. Para mí fue mágico todo ese partido. Cuando ganan la décima, siendo Casillas el super suplente por la lesión que tuvo, cuando fue sustituido por Diego López, para mí fue un momento muy molesto, porque era mi ídolo en ese momento, con el que había crecido. Misma situación que me pasó con el Conejo Pérez, cuando José Gutiérrez lo sustituye y termina saliendo a la postre de Cruz Azul. Entonces, una situación similar pasa con Iker Casillas. Se vuelve suplente, gana la Champions y termina partiendo el Porto. Curiosamente, mis ídolos en sus años finales les pasó exactamente lo mismo. El suplente se quedó con su posición, salió desplazado y terminó en otro equipo. Pero siguiendo sus carreras muy de cerca, vi todo lo que Oscar hizo con Pachuca, siguiéndolo de cerca igualmente, hasta su retiro con Cruz Azul en un partido oficial, jugando algunos minutos, pero sí siendo bastante emotivo, porque era ver cómo se retiraba uno de mis ídolos de mi infancia, mi primer ídolo en el fútbol. Me pegó como, pues, si una parte de mí pues hubiera terminado. ¿Por qué? Porque era parte importante de mi infancia. Mismo caso con Iker Casillas, cuando se tiene que retirar por sus problemas cardíacos, fue exactamente lo mismo. Fue un duro golpe para mí como aficionado, como ese niño que los admiraba, que quería ser como ellos. Ellos son todos mis más grandes ídolos de mi infancia. Y sobre todo, que son los que me han transmitido ese liderazgo, porque los dos fueron capitanes. El verlos dirigir a su equipo desde atrás, el ir a reclamar cuando se tiene que reclamar, es algo que yo extrapolé ahora de adulto en los trabajos que he tenido, porque ahorita somos desempleados, hay que recordarlo. ¿Por qué? Porque tú eres el capitán. Cuando tú eres el capitán del equipo, vas a buscar lo mejor para tu equipo y vas a reclamar las injusticias. Y bajo el ideal de justicia que para mí eran esas figuras en ese entonces, en ese momento de mi infancia, transmitirlo a mi adultez fue mágico. Obviamente no vamos a dejar fuera a jugadoras que vi en mi infancia, que también hicieron mucho de mi alegría de fines de semana. Hablando de Cruz Azul, jugadores como Mauro Moranesi, Paco Palencia, en su momento el Loco Abreu, el Chaco Jiménez. Ya no me tocó tan niño, pero pues sigue siendo un ídolo que no puedo dejar fuera.
han sido de los jugadores que más he seguido del lado nacional en la liga mexicana, pero sin olvidar que en el extranjero hay figuras de una talla superior, sin mencionar a todo el Real Madrid de los Galácticos, que obviamente son jugadores que seguía y sobre todo también idolatré, no en la medida de Iker Casillas, pero sí jugadores en los que me inspiré cuando en su momento cambié a ser un defensa central. eh, Jugadores de los Galácticos como Iván Higuera, Roberto Carlos, Michel Salgado, Makelele, David Beckham, Zinedine Zidane, Luis Figo, Ronaldo y Raúl González Blanco. Otro de mis favoritos, otro de mis capitanes, igual favorito, casi a la altura de Iker, pero sin superar a Iker. No dejemos fuera a el astro, que lástima que su carrera estuvo llena de excesos y pudo haber sido más todavía, más brillante. Ronaldinho, a pesar de ser un jugador que jugó en el acérrimo rival, era un disfrute ver a Ronaldinho en esa época de secundaria. Era un deleite ver a Ronaldinho jugar, hacer su elástico, una bicicleta, que hiciera malabares con el balón dentro de la cancha. Misma situación, es uno de mis favoritos, pero no llega a la altura del Santo de Madrid. Igual, otro de los jugadores internacionales que me encantaba mucho ver, que recuerdo mucho, pero mucho, era a Javier Zanetti, un defensa igual. El capitano es sinónimo de garra y elegancia. Paolo Maldini, otro capitano muy entrañable, sobre todo por la gran fidelidad que tuvo su club. Pero uno de mis favoritos, que en su momento fue mi modelo a seguir ya o más grande, ya en época de preparatoria, fue el portugués Pepe. Entonces, tengo muy buenos recuerdos de jugadores, pero nunca vamos a olvidar a mis dos grandes ídolos de la infancia, que son Óscar El Conejo Pérez e Iker Casillas, el Santo de Madrid. Y pasando de cosas felices, vamos a cosas un tanto controversiales. La pregunta que todo el mundo hace, que todo el mundo dice, que todo el mundo piensa, y que tiene dividido a la comunidad del fútbol: ¿Messi o Cristiano? La respuesta es muy fácil y se resume a el que sea tu favorito. Messi ganó muchas cosas con el Fútbol Club Barcelona. En su prime fue un monstruo que hizo sufrir al madridismo en incontables ocasiones. Cristiano Ronaldo, por su parte, en su paso por el Manchester United y el Real Madrid, donde fueron sus primes, una máquina de hacer goles en la posición donde lo pusieras, como mediocampista por izquierda, si no mal recuerdo, jugaba en el Manchester United, a ser extremo izquierdo en el Real Madrid y después volverse en el delantero y el referente de ataque. Una cantidad insana de goles han hecho los dos, y sin que contemos que los récords y los palmareses, simplemente por lo que representaban ellos dos en la cancha. Si estaba Cristiano o Messi
en su época de mayor auge, que fue cuando Cristiano Ronaldo estaba en el Real Madrid, contra quien jugara en Barcelona o Real Madrid eran partidos que, si el contrario se descuidaba, era completamente destruido por un Messi magistral y un Cristiano metódico. Que si te iba mal en la ida de algún partido de eliminatoria de Champions League, Cristiano al otro día, bueno, mejor dicho, al otro partido te resolvía la eliminatoria. Misma cuestión con Messi. Si iba mal la ida, en la vuelta te define. La diferencia es que ha habido muchas controversias entre lo que ha hecho Messi y lo que ha hecho Cristiano. Ha habido muchas situaciones controvertidas para ambos planos. Obviamente los fans de Cristiano van a decir que a Messi le regalaron un mundial. Sí o no, no importa. Que Cristiano hace muchos goles de penal, que solo empuja la pelota. Lo importante es hacerlo. Ya quisiera verte a ti en el llano metiendo esa cantidad insana de goles. Entonces, lo que te puedo decir hoy sobre quién es el GOAT del fútbol mundial es: no importa. Como te lo dije al principio, es de quién seas fan. Es como la pregunta eterna que se hizo antes de estos dos fenómenos: ¿Pelé o Maradona? Es la misma situación que se tiene ahora con Messi y Cristiano. La diferencia contra la dupla de Pelé y Maradona es que ellos no coexistieron directamente. En el caso de Messi y Cristiano sí. Yo puedo decirles que ha sido un deleite verlos jugar durante años a estos dos monstruos. Soy fan de Cristiano a morir, pero reconozco que Messi está a la altura. A lo mejor ahora, ya en la etapa final de sus carreras, ya no brillan como antes. Pero lo que les vuelvo a repetir: el GOAT no importa. El GOAT lo llevas en tu corazón. Si tomamos el meme de One Piece, el GOAT son los amigos que hicimos en el camino. Pues con esto, la sesión de hoy ha sido un tanto especial, puesto que es un tema del cual casi no suelo conversar. Por lo mismo de que genera mucha disputa y discordia entre la gente con la que suelo convivir. Tanto trabajo, en algún momento en la escuela, se rivalizaba mucho. Pero ustedes, cuéntenme en los comentarios: ¿quiénes eran sus ídolos de la infancia? ¿Quiénes eran esos top de jugadores que para ustedes lo valieron todo, que les dieron muchas alegrías en su infancia? Y sobre todo, cuéntenme si están a favor o en contra de mi argumento del GOAT. Si es necesario tener un GOAT, simplemente disfrutar los estilos de cada jugador. Así que recuerden dar like, comentar y suscribirse. No lo olviden. Tampoco dejen de lado las redes sociales. Nos pueden encontrar como En Lo Que Crea Algo MX en TikTok, en Instagram, Facebook. ¿Sale? Por mi parte ha sido todo. Hasta la próxima.